Creo que es bien sabido por todos que las inteligencias artificiales están tomando control del mundo. Bueno, a ver, quizás eso sea exagerar un poco, lo que sí que es cierto que las podemos ver por todos lados y la verdad es que están evolucionando a una velocidad que da miedo. Por ello me he planteado la siguiente duda, la siguiente incógnita, y es cómo sería vivir una semana entera siendo completamente controlado por una inteligencia artificial, dejando que ésta tome todas y cada una de las decisiones a lo largo de los días, con una sola norma, y es que no puedo pasar más de 48 horas en el mismo país. Acompañadme en esta aventura de 7 días porque estoy seguro que va a ser memorable. La verdad es que hacía años que no estaba tan nervioso por una aventura como esta. Y es que por primera vez en muchísimos años no tengo absolutamente ni idea de lo que está a punto de ocurrir. Vamos a tener que vivir con este suspense durante una semana a completa merced de una inteligencia artificial. Esto empieza a parecerse un poco a Terminator. Esperemos que Skynet no salga victoriosa. Eso sí, una gran aventura como esta tiene que empezar con energía y para ello necesitamos tener el estómago lleno. Así que vamos a cargar el depósito con una compañía que os va a hacer muchísima ilusión. El único e inigualable señor Mark Vilas. Vamos a buscarlo. ¿Qué te apetece comer, Marcus? Me apetece comer algo contundente. Da igual, hoy escoge una inteligencia artificial por nosotros. ¿Tienes que estornudar o qué? Pero no puedo. Mira el sol, mira el sol. Es que cuando miras al sol o tomas chocolate de más de 85% de ¿Pureza? pureza, estornudas porque se contrae el nervio óptico. Muy buena data tiraste, güey. Pero ahora no funciona. Mira más al sol. Se me va a quemar la retina, ¿no? No quiero seguir mirando el sol. Hay que desenfundar la IA. Tengo hambre, pero que escoja bien. Vale, vamos a pedirle a ChatGPT que nos diga dónde debemos ir a comer. Estamos cerca de Sagrada Familia, queremos un sitio sabroso y callejero donde comer. Hay una buena opción callejera cerca de Sagrada Familia llamada El Chigre 1779, que es un bar de tapas asturianas. ¡Wow! Comidita asturiana, me gusta. Podrías probar las croquetas de jamón, el chorizo a la sidra y la tortilla de patatas. Nos dice incluso lo que tenemos que comer. También recomendaría pedir una botella de sidra asturiana para acompañar. Buen provecho. A ver, voy a buscarlo. Me gusta. Mi abuelo era asturiano, así que vamos a tomarnos una rica sidrita en su honor. Tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a comer. Le hemos pedido que nos recomendase un sitio cerca de Sagrada Familia y nos ha recomendado un sitio que está un poquito a tomar por saco. Pero bueno, vamos a ir en el mejor transporte habido y por haber, que no es otro que el maravilloso Bicing de Barcelona. Aunque bueno, este en particular ha visto días mejores. ¿Tú crees que lo han rescatado del fondo del mar? Qué buenos recuerdos, ¿eh? Hemos sacado una bici del Bicing. Es un fósil. Está petrificada la bici entera. ¿Prueba? ¡Me he pillado! Dale, Marcus. Dale. Veamos cañas. La mía no tiene freno de atrás y la cadena va saltando. La mía no tiene manecilla para coger la mano. Es un tubo pelado. Hace 4 años iban mejor, ¿eh? Hay que reconocerlo. Va tocando cambiarlas, ¿eh? Venga, va. Vamos allá. ¿Por qué hemos cogido una bici no eléctrica? ¡Oh, dale, Mark, que se pone rojo! Cariñito. Nice. La próxima cogemos uno eléctrico. Lo peor es que era bajada y estamos ahogándonos. Se nota hace tiempo que no hacemos nada de bici. ¿Te ha gustado la experiencia en bici? No. Parece que a Mark no le ha gustado. Hay que ser cabrón para poner una estatua gigante de un cofre encima de uno de los bancos que utiliza la gente mayor para sentarse. Y por aquí lo tenemos. Un sitio muy acogedor, ¿eh, Mark? Nice. ChatGPT sabe. ¿Te gusta la música de Donkey Kong? Más no le gusta grabar en España, se pone nervioso, porque la gente no se entiende. ¿No te gusta que baile, man? La verdad no mucho. Ni que grites. Tampoco me gusta. Tortilla vaga, chorizos de aquí con sidra de allí, luego haremos las croquetas caseras. ¿Cómo son de grandes? Tamaño croqueta estándar, ¿no? ¿4? 4. Y luego haremos una botellita de sidra sopeña. Vale, eso sería. Muchas gracias. Tremendo artefacto para escanciar la sidra. A ver, ¿qué es este botón de aquí? Nice. Chin chin, Marcus. Sabroso. Una refrescante sidrita asturiana. Empieza bien este viaje. Empieza a llegar la sabrosura. Me gusta mucho comer. Una croquetita, va. Oh, muy sabroso, Mark. Un poquito de pan tumaca. A ver ahí.
Lo peor es que estoy tranquilamente tomándome una sidrita mientras como tortilla de patatas, pero en unas pocas horas probablemente esté volando a un país o continente diferente. Y como en todo buen restaurante asturiano, no podían faltar unos buenos pimientos del Padrón, que unos pican y otros no. Muy sabroso. Ahora toca ver a dónde me va a enviar esta extraña inteligencia artificial. Dime ahora un lugar aleatorio al cual te gustaría que viajase hoy. Ha llegado el momento. Me gustaría recomendarte que viajes a Marrakech. Nos vamos para Marrakech. Esta vibrante ciudad es famosa por su rica historia, arquitectura impresionante y mercados animados. Aprovecha la oportunidad para comprar una túnica marroquí tradicional mientras está allí. Dice que es una prenda típica del país y un recuerdo especial para llevarme a casa. Recogemos el artefacto. Pagar más de 200 euros por un vuelo que en cualquier momento del año con un día de antelación te cuesta 25. Ay, pinche ChatGPT. He tenido un poco de suerte y he encontrado uno por 150. Eso sí, sale dentro de 2 horas. Son las 5:20 y el vuelo sale a las 7:20. Así que toca moverse rápido. Marquitos, Portillo, gracias por acompañarme. me vas contando cómo te va por ahí, por Marruecos. A ver dónde acabo, ¿eh? A ver. Porque puedo estar 48 horas máximo en Marruecos hasta que el pinche ChatGPT me envíe a otro sitio. Merci, tío. Nos vemos pronto y pronto grabamos juntos. Chao, Marquitos. Hay que moverse muy rápido. La madre que me parió, allá hay uno. Buenas, ¿está disponible? Sí, con permiso. Iríamos al terminal 2 del aeropuerto, por favor. Deseadme suerte para llegar. Esto. Hasta luego, muchas gracias. Vale, ya estamos en la terminal, así que toca pasar por el control de seguridad y buscar la puerta de embarque. Pasaporte en mano y vamos para adentro. Vamos, puerta, corre, date prisa. La parte de viajar que más odio con diferencia. No se queda nada. Muchas gracias. Vamos a ordenar este desastre. Me voy para Marruecos. Lo bueno es que no he estado nunca, así que vamos a conocer un país nuevo. El taxista ha venido a toda hostia, a toda pastilla, y el control ha sido bastante rápido, así que nos sobran unos 20 minutillos. Vamos a aprovechar este tiempo para buscar un sitio donde dormir, ya que sería interesante tener un hogar en el cual poder descansar. Hora de buscar un Airbnb que no cueste un riñón. Esperemos encontrar algo. Tenemos hospedaje. Ahora sí embarcamos. Vamos para adentro. Próximo destino, Marruecos. En esta aventura van a haber 3 diferentes episodios, uno por cada país que visitemos, y verlos antes o después va a depender única y exclusivamente de vosotros. Trabajemos en equipo, unamos nuestro ki para llegar a esa linda cifra. Hasta luego, gracias. Ya estamos en Marruecos. Esto no ha hecho más que empezar. Ahora a ver cómo demonios llegamos hasta el alojamiento. Vamos a comprar una tarjeta SIM para tener internet aquí, allá donde estemos, y buscar un taxi. Cosa que va a ser bastante interesante porque aquí hay que regatear mucho y no me gusta nada regatear. Control policial y para adentro. Y es que pasar por las aduanas de cualquier país siempre da respeto, pero aquí en Marruecos me he encontrado con el policía fronterizo más simpático que he visto nunca. Tanto así que me ha preguntado cuál era mi trabajo, seguramente porque ha visto la cámara con el micro. Yes. Le he dicho que hacía vídeos y me ha dicho, oh, YouTuber. Of course, Portillo. Portillo. Yes. This is the first time in Morocco. First time, the first of many more. Thank you very much. Have a good day. Bye, bye, bye. Y se ha suscrito al canal. Bienvenido seas si ves este vídeo. Y tú, que lo estás viendo, que no eres el policía fronterizo y que quizás no te has suscrito aún, deberías aprender de él y hacerlo. Y ya estamos oficialmente en Marruecos. Ahora nos toca coger un taxi de aquí hasta el centro, que está a unos 10-15 minutos, y veremos a ver por cuánto conseguimos ir. He visto que la tarifa estándar debería ser de unos 7 euros más o menos, que son 70 dirhams, por lo que pondremos nuestras habilidades a prueba. No soy el mejor regateador del mundo, la verdad. Yo creo que una buena oferta será de 100 dirhams, me parece lo suyo, ni mucho ni poco. Buenas. ¿Dónde vamos? ¿Taxi? A esta dirección, sí, estoy buscando un taxi. Que me han dicho que aquí tenéis taxis a buen precio. Sí, porque allí muy caro. Y me han visto cara de Kiri. Está como a 10 minutitos. 150 dirhams. 15 euros. Te puedo ofrecer 100, amigo. Si fuera centro, pago 150, pero este más cerca. Tarifa 150. Sí, vale, nada, muchas gracias. Sí, ¿cómo? 140 dirhams. Yo te digo 100 precio justo. Si quieres lo dejamos en 120. Ale 30. 130. Venga, va, 130. Hecho. Gracias. Venga. Hasta luego, gracias. Vamos ahora en búsqueda de nuestro hospedaje, ya que esto es un laberinto.
No encontraba la puerta porque era muy chiquita. Así de chiquita. Vamos por aquí. Muy bonito, ¿eh? Very beautiful. Vamos a ver la habitación. The room. Perfect. Oh, very nice. Thank you. Thank you very much. Wow, está muy bonito, ¿eh? El lugar. Fijaos la pared. Me muero. Mucho calor. Y la cama está arriba. Permitidme que os haga un pequeño room tour del lugar, aunque tampoco hay mucho que enseñar. Por aquí tenemos una toalla, un taburete, una papelera, perchas, el candado, un lindo banco, esta pared tan bonita, además este pequeño escritorio que nos va a ir muy bien para poder trabajar. La cama está allá arriba, hay que subir por esta pequeña escalera y la tenemos tal que aquí. Y la verdad es que me parece un sitio súper acogedor. Para haberlo pillado a última hora, está bastante nice. Va. Toca cenar algo antes de que se haga más tarde aún. Si estás en Marruecos y buscas una deliciosa cena, te recomiendo probar el tajín. Vale, pues nos toca ir a la plaza a buscar algo sabroso de comida. Tenemos por delante una caminata de 15 minutos. Esperemos no perdernos. Mañana nos va a tocar comprar una túnica de estas. Pero por hoy con cenar me conformo. Madre del amor hermoso, ¿cómo está este lugar? Ya entiendo por qué me han enviado aquí, y es que hay unos cuantos puestos de comida. Por supuesto vamos a buscar uno bastante callejero, un sitio muy calle. Y es que más que una plaza es un gran mercado. Podemos ver puestos de fruta, tenemos puestos también de especias y de todo tipo de comidas. Puedo ver por allí también una sección de ropa, de utensilios, vajilla. Por aquí puedes encontrar de todo. Venga, va, vamos a probar un tajín sabroso. Oh, broste mixta. Muchas gracias. Madre de Dios, esto tiene buena pinta. Y a probar los pinchitos. Mírate esta maravilla. Thank you. Me ha dicho que tiene un poquito de vitamina C los cigarros. Buena estrategia de marketing. La C entiendo que es de cigarro. Tiene sentido. Quema. Quema mucho. Madre del amor hermoso, el sol que pega aquí. Y yo solo traje camisetas negras. Y ya es el día siguiente. Hoy va a tocar explorar por completo el centro de Marrakech, el casco antiguo, la Medina. Y me he dado cuenta hoy de una pequeña particularidad que la verdad que me parece súper interesante, y es que hemos venido justo en el mes del Ramadán, que básicamente es el mes del ayuno, el mes más importante del Islam, ya que sabéis que aquí la mayoría de la gente es musulmana. Y ayer por la noche me encontré con la sorpresita, que es un error de viajero novato, de no haber comprado agua, y no pude beber agua durante toda la noche. Pero es que precisamente este mes del ayuno consiste en que durante el día, durante todas las horas en las cuales haya luz del sol, no se puede beber ni comer absolutamente nada. Y es que aunque no se pueda comer ni beber, no penséis que la gente está en su casa haciendo nada. La gente sigue con su vida, sigue trabajando bajo este durísimo sol que no me deja casi ni abrir los ojos, y aún así consiguen aguantar sin beber ni siquiera una gota de agua, ya que está completamente prohibido. En mi pasado he podido convivir con personas que hacían esta práctica, ya que cuando trabajaba en hostelería, muchas personas en el restaurante eran de religión musulmana. Pensad que trabajaba en un sitio al lado de la playa, en pleno verano, con un solazo que lo flipas, trabajos que son súper exigentes, que te requieren de estar todo el día de arriba para abajo, sudando, y aún así lo conseguían aguantar, algo que me parece ciertamente respetable, y que por lo que he podido entender es aquella forma que tienen los musulmanes de acercarse más a su Dios, y a la vez de empatizar con aquellos más necesitados, a aquellos que no pueden tener un plato de comida caliente cada día. Pero aprovechando que estamos aquí y que han coincidido las fechas, pues qué menos que nosotros también sumarnos a la causa, la experiencia del Ramadán. Eso nos va a poner un hándicap, una dificultad añadida al día de hoy, pero ya que estamos aquí me parecería una falta de respeto desaprovechar esta oportunidad y poder experimentar algo que más de 1.500 millones de personas al año hacen. No tan solo durante un día, durante un mes entero, por lo que espero yo por lo menos aguantar 24 horas. Lo peor es que no fui inteligente y no bebí agua durante la noche de ayer, ya que no tenía, ni comí nada antes de que saliese el sol, así que va a estar complicado. Intentaremos estar mucho a la sombra, por lo que vamos a movernos rápidamente de aquí. No sin antes mostraros un poquito mejor este lugar, ya que estamos en un riad, que es básicamente el tipo de construcción más tradicional aquí en Marruecos, o uno de los más comunes. Se constituye en un gran patio que está en el medio. Este patio central hace la función de área común que conecta el resto de habitaciones y de espacios en la casa, y es precisamente el patio que tenemos justo aquí debajo, este que veis por aquí. Es una forma de poder dar luz a todos los espacios internos de la casa, no solamente por los exteriores sino también por el centro. Vamos a hacer un pequeño tour de las instalaciones, que son súper bonitas. Tenemos por aquí una terraza que ocupa todo este espacio, toda la zona superior del
Riad, que durante el día se utiliza para poder secar la ropa y por la noche para poder janguear con tus colegas, fumándote una sabrosa shisha, hookah, cachimba, o como vosotros la llaméis. Bajamos por esta entrada de aquí, que como podéis ver las puertas pues son bastante chiquitas, cosa que no sé si es porque la gente antes era muy bajita. Mirad por dónde me llega la puerta. Agachaditos conseguimos bajar. Y bajando por las escaleras nos seguimos adentrando a la zona de habitaciones, lo que serían antiguamente dormitorios y actualmente son las habitaciones de los turistas. Esta de aquí que es la mía, por aquí podemos ver el patio y el tragaluz justo encima. Y por aquí tenemos una pequeña cocina compartida con todos los esenciales que puedes necesitar. Y salimos por esta pequeña y adorable puerta chiquita. Salimos del pequeño laberinto en el cual estábamos para adentrarnos poco a poco en el frenético Marrakech. Ayer visitamos el mercado y podemos probar el famoso tajín, pero nos queda aún una misión de ChatGPT que cumplir, que es comprarnos una túnica tradicional marroquí y visitar un palacio que está en esa dirección. Guau, ChatGPT me ha traído al típico moridero de guiris. No hay cosa que odie más que una buena multitud, pero bueno, hay que cumplir con nuestra palabra. Hello, one person. Ok, thank you. Ya tenemos nuestra entrada y para adentro. Thank you. Y vamos para adentro. Bonito palacio, blanco y azul, me gusta. Lindo suelo. Y esto ya empieza a tener otra pinta. Esto sí que es un Riad como Dios manda. La madre que me parió. Lo peor es que había un cartel que ponía que este era el Riad pequeño, para que veáis que esa misma idea que hemos visto antes de un patio central alrededor de todas las instalaciones de una casa, en este caso de un palacio, existe en tamaño pequeño, pero también a lo grande. Además está a decir que es el tipo de edificación donde vivía la gente con más poder adquisitivo, la gente con más panojilla. Es que no solamente hay un sol de la hostia y quizás es la hora más calurosa del día, sino que como todo el suelo y las paredes son blancas, no veo nada, tengo una fotosensibilidad increíble. Estoy intentando grabar planos bonitos sin siquiera ver la cámara, no veo la pantalla. Espero que estén quedando piola. Si es así le puedes dar un buen like, que yo estoy a punto de perder una retina por grabar este vídeo. Este lugar en el cual estamos se conoce como el Palacio de la Bahía y se construyó con la intención de ser el palacio más majestuoso, más grande y más bonito jamás construido. Eso ya queda a la discreción de cada uno, pero la verdad es que es un sitio bastante majestuoso. Me gusta, me gusta. Un poco repleto de turistas como se puede esperar en un sitio tan bonito como este, pero merece la pena ser visitado. Gracias, ChatGPT. Yo me esfuerzo mucho por intentar sacar planos así minimalistas y que no haya nadie, pero la realidad es muy distinta. Está repleto de turistas. Un método de transporte bastante exitoso aquí en Marruecos son precisamente estas motillos que vemos por aquí. Super C90 con un motor bastante reducido, pero que cumplen la función de moverte de un sitio para otro. Y es que realmente dentro de esta zona es como un laberinto. Hay callejones súper estrechos, por los cuales la única forma que queda de moverse de forma rápida es en una buena motilla. Es por ello que las podemos ver y escuchar por todos lados y son la principal causa de muerte de turistas aquí en Marruecos. Atropellamiento con motillo. Bueno, la verdad es que eso me lo acabo de inventar, pero tiene sentido. Y estamos de nuevo en la plaza donde cenamos ayer. No, thank you, thank you. No, it's good, it's good. No, thank you. Ya me querían enganchar un mono a la espalda. Y sí, es precisamente una de las prácticas más comunes en esta plaza y lamentablemente en muchos sitios de África donde utilizan a los animales como reclamo turístico, ya sean monos, serpientes o incluso camellos y caballos. Es algo bastante común que vengan corriendo con el mono, con la serpiente y te lo tiren al cuello, te lo tiren literalmente. Y en el caso de que finalmente no quieras pagar, te dejan la cobra colgando del cogote, la cual no tiene veneno, pero sí que pica, sí que muerde, por lo que te ves obligado a pagar. Y no estamos hablando ni de 2, ni de 5, ni de 10. Muchas veces te llegan a cobrar entre 20 y 40 y hasta 50 euros por una fotito o por un vídeo que quizás ni tú mismo querías. Por lo que eso sí, tened bastante cuidado con ese tipo de estafas cuando vengáis a un país como este. Los tienen todo el día bajo el sol en pequeñas jaulas como esas. Que te vienen por la espalda y te intentan enganchar el mono como sea para que pagues. Fijaos en las cajas que tienen a los pobres animales. Por el amor de Cristo, no seáis este tipo de turista. Es que la gente no tiene cabeza. Creo que me voy a quedar solo para poder grabar el trágico momento en el cual les quieran cobrar 100 euros por tomarse esas 4 fotitos. Ya les está bien. Venga, ahora a pokenar. A soltar los billetitos. Le está dando el dinero y le dice que eso no es suficiente, que le tiene que dar más. Y ya va siendo hora de buscarle solución a este pelo de Funko Pop, por lo que vamos en búsqueda de una buena barbería tradicional marroquí, a ver si nos dejan guapos. Y por aquí tenemos una barbería que se ve bastante tradicional. Hello, very long right now. I need to cut a little bit.
Eso sí, aguantar todo el día sin beber ni comer nada va a ser complicado. El calor es intenso. Ahora de repente soy italiano. That's it. Thank you. Thank you. A ver, seamos honestos, quizás no es el mejor corte de pelo que me hayan hecho nunca. Sin embargo, tampoco es el peor. Creo que con un poco de agua se podrá arreglar un poco, porque ahora mismo parezco un puercoespín. Y eso sí, lo que me está empezando a pasar factura ya es el agua. Tengo los labios súper secos y la saliva pastosa. La verdad es que tiene mérito hacer esto todos los días del mes por un mes completo. Me he lavado el pelo y lo he intentado salvar lo mejor que he podido. Así no lo veo tan mal, la verdad. Pero con el tupé no quedaba bien porque me ha cortado como los pelillos estos que hay aquí. No entiendo por qué razón. Y tenía como un mini flequillo flow anuel. Pero bueno, el resto del corte la verdad que está chévere, está piola. Que por cierto, estamos al lado de la mezquita más alta de todo Marrakech, que es esta enorme estructura que veis detrás de mí, la mezquita Kutubía, que es la más alta y la más grande de la ciudad. Pero aún nos queda una misión importante y es comprar una buena vestimenta marroquí, ya que eso fue lo que nos mandó a hacer ChatGPT. Para eso estamos aquí. Veamos a ver si encontramos una buena oferta o al menos regateamos hasta tenerla. Vemos que el sol empieza a bajar poco a poco y es por ello que se acerca el suhur, que es la hora en la cual ya finalmente no queda nada de luz de día y por lo tanto las personas musulmanas pueden volver a comer y a beber. En esta zona de aquí parece haber bastante ropa, por lo que esperemos encontrar una prenda buena, bonita y barata. La verdad es que este lugar es un laberinto. Está repleto de tiendas por todos lados. Por allí veo una buena oferta que me gusta, de 50 dirhams, unos 5 euros. Pero claro, esta prenda es de chica. Estrictamente contaría, ¿no? Como prenda marroquí. En ningún momento ChatGPT me ha dicho de qué género debería ser la prenda. ¿Tienes estas de aquí, pero para hombre? ¿Algo negro tienes? Vale, pero que esas valen 50. Claro, estas son un poquito más caras. ¿Cuánto sería esta? A ver, déjame que le eche un vistazo. Un poco grande, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Un poco grande, yo creo. National Geographic. Sí, casi, pero low cost. Un poco grande, amigo, yo creo. Parezco rapero, hip hop, como gángster de Brooklyn. Con esto, muy grande. Me falta la gorra. Mira esto. A ver. No tienes algo intermedio. No, pero muy apretado. Algo así lo parto. ¿Me puedes ayudar a quitar esto? Que un poco ajustado. O sea que allí 50 de chica, de chico 60. 80. Normalmente 90. Lo dejamos en 70 entonces. Vale 70. ¿Listo? Mustafa. Guillermo. Mucho gusto. Un placer. Hasta luego, gracias. Madre mía, grabar en este país es difícil. Creo que es en el país donde más veces me han dicho YouTuber, here, cameraman, look. O te dicen, is here, is over here. Es por aquí, para atraer precisamente a los turistas. Esto de regatear es todo un arte y es bastante más difícil de lo que parece. Yo estoy acostumbrado a ver estos vídeos donde la gente va a comprar a mercados en todo tipo de países y siempre están regateando y sacan una oferta increíble. Pero es que hay que tener bastante cara dura. Estoy acostumbrado a que me digan un precio y ese precio es lo que pago por el producto. Pero en este caso no, en este caso hay que regatear. Es lo que se espera de nosotros. Así que tenemos que cumplir con ello. Pensad que de normal los precios ya los elevan un porcentaje teniendo en consideración que la gente los va a bajar. En este caso, por ejemplo, he pagado 70 dirhams por esta camiseta que es de una tela regulera y que al vendedor le cuesta muchísimo menos que eso. Quizás le cuesta 1 o 2 euros, por lo que ya tienen un buen margen de ganancias. Es por ello que en estos vídeos vemos cómo las personas llegan a pagar incluso la mitad o menos de lo que originalmente le habían dicho y lo venden igualmente, porque el margen de ganancia es tan elevado que incluso pagando la mitad del precio original siguen ganando dinero. Por lo que no seáis tontos como yo y regatead un buen precio. Estoy cogiendo el pequeño cliché de cada vez que voy a un país comprar un pequeño imán para colocar en mi nevera, que es algo bastante de adulto, pero me gusta intentar evitar aquellos imanes más típicos de tienda de souvenir. He visto una tienda de porcelana muy bonita con unos platos espectaculares donde tienen unas pequeñas piezas de porcelana como las que hemos visto antes en los palacios, que básicamente las recuperan de las antiguas construcciones que derrumban. He podido negociar con el chico 2 por el precio de 30 dirhams, así que vamos a escoger cuál nos parece más bonita. Tenemos para escoger entre esta variedad de aquí. Detrás podemos ver los restos de cemento que antiguamente la enganchaban al suelo, así que vamos a llevarnos un par de ellas. This one is beautiful. Yes. Okay, so this one and the black one. Thank you very much. Bye bye. Have a good day. Y tenemos un souvenir algo distinto. Me gusta. Va a ser una bonita incorporación a mi nevera. Y ya podemos ver a medida que se
hace tarde, como todo el mundo empieza a cerrar los negocios, la gente empieza a recoger para ir hacia sus casas y dentro de poco poder por fin comer. La gente recoge y va toda pastilla hacia su casa. La verdad es que no entiendo cómo se meten con estos bicharracos por callejones así de estrechos. Está loquísimo. Se nota realmente que la gente tiene hambre porque la ciudad se ha vuelto una locura de un minuto para otro. O sea, ahora no paro de escuchar motores, claxons por todos lados después de tantas horas sin comer ni beber. Entiendo que la gente quiere ir a su casa a comer con su familia. Es por eso que nos va a tocar esperar un poco más, aunque yo tampoco haya comido desde hace unas cuantas horas atrás, porque entiendo que toda la gente que trabaja aquí, o la mayoría de ella, va a estar precisamente rompiendo el ayuno. Así que esperaremos una horita y media más o menos para poder por fin comer. Me voy a beber como 2 litros de agua del tirón. Me voy a comer un sabroso cuscús. Oh, ya lo puedo saborear. Se han empezado a pelear y al pobre hombre del restaurante le han roto las sillas y la mesa. Y ya empiezan a preparar las mesas en los mercados para recibir a los hambrientos musulmanes que vienen a comer. Y es increíble ver la calma que hay ahora. Y es que aunque siga habiendo gente y siga habiendo música de fondo, ya todo el mundo está o en su casa o a punto de salir pitando para ir a comer. Quedan solamente 10 minutos para la puesta del sol. Se acaban de encender las farolas. Un momento de felicidad y de alegría para todos aquellos musulmanes que después de muchas horas de estar sin comer y sin beber, muchos de ellos trabajando bajo el sol, van a poder por fin hidratarse de nuevo y volver a comer. Para en ese momento poder valorar realmente aquello que hacemos todos los días y que muchas veces no le damos la importancia y el valor que realmente tiene. Es su forma de empatizar con aquellos más necesitados y una tradición que hacen durante un mes entero. Hay que tener una cabeza entrenada para ello y un estómago también. Imaginaos el hambre que tiene la gente que hasta los encantadores de serpiente han cerrado el garito para ir a comer. Después de cenar va a tocar probar un postrecito. Y ahora sí que sí, ya va siendo hora de que coma y beba algo, porque estoy a punto de desplomarme en el suelo. Hora de comer algo sabroso. La verdad es que nos vamos a poner las botas. Que la espera haya merecido la pena. El momento más feliz del día con diferencia. Se come con la mano derecha, porque la izquierda se utiliza para limpiar tus partes íntimas. Después de semejante manjar, ya vuelvo a ver la vida de colores. Pero no puede faltar un rico postre. I'm fine, thank you. Creo que los sabrosos postres están intentando huir de nosotros. Hay mucha variedad, todos tienen muy buena pinta. Y por aquí tenemos estas delicias. Voy a reventar con tanta comida de golpe. No tenemos esta especie de pirámide extraña. Le doy un 6. Esta especie de cuadrado. Chocolate, me gusta. 7,5, 8. Está sabroso. Luego tenemos esta cosa extraña de aquí. Muy bueno, no sé a qué sabe, estoy intentando descifrar a qué sabe, pero no lo sé. 8. Esto de aquí, que espero que no sea coco. No es coco. 6,5. Mini churro. Oh, tiene relleno. 7. Y para acabar, este extraño artefacto. Voy a masacote, me voy a quedar sin dientes. ¿Qué es esto? 3,5 cuadro, ¿eh? El sabor no está mal, pero... Gata de postres finalizada. Me esperaba algo más, la verdad. Son postres callejeros, tampoco le puedes pedir peras al olmo. Ya sabéis lo que dicen, que un dulce nunca amarga. Y ahora el momento relax, el momento zen, el momento chill que llevo todo el día esperando. Y no podía faltar una buena cachindita marroquí. Espero que no le hayan echado viruta ahí dentro. Con un mojito sin alcohol, porque no lo vendían con alcohol. No porque yo sea saludable. De repente me convirtió como en Aladino, ¿no? Este sombrero extraño estaba en la mesa. Quizás es parte de la decoración del sitio, pero hay que aprovechar los recursos que te ofrece la vida. Dentro de poco se nos va a acabar el tiempo para poder estar aquí, así que toca saber cuál va a ser nuestro siguiente destino. Desenfundemos a la bestia. Confío en ti, en tu poder y en tu sabiduría. Le he puesto lo siguiente. Ya he concluido con mi misión en Marrakech. Espero haber estado a la altura y haber satisfecho tus deseos. Ha llegado el momento de partir y saber cuál será mi siguiente destino. Soy todo oídos. Veamos a ver qué sorpresa nos depara este viaje de una semana. Y apretamos el botón de Enter. Otra vez. Ahora sí. Estoy nervioso, muy nervioso. Espero que hayas disfrutado de tu tiempo en Marrakech. Ahora que has experimentado el cálido clima de Marruecos, te sugiero que viajes a Venecia,
Venecia es famosa por sus canales y su impresionante arquitectura. Te recomiendo que cojas una embarcación para explorar los rincones ocultos en los canales de esta encantadora ciudad, donde podrás descubrir la verdadera esencia de Venecia lejos de las multitudes. Además, asegúrate de visitar la Plaza de San Marcos, donde tendrás la oportunidad de buscar la enigmática columna perdida, y para agregar un toque de misterio a tu aventura intenta encontrar una prueba física de la existencia de dragones. Será una búsqueda emocionante e inolvidable. Este programa está como una cabra. Ahora nos toca ir a Venecia. Con este sombrero solamente me hace falta una alfombra mágica para poder volar hasta allí, pero como lamentablemente el presupuesto no da para tanto, nos tocará viajar en avión. No hay tiempo que perder, vamos al hotel en búsqueda de un vuelo, que probablemente nos va a salir bastante costoso por comprarlo a última hora, y partimos con destino a Venecia. Si quieres ver el siguiente vídeo cuanto antes, te recuerdo que solo tienes que darle al botoncito de like, tan fácil y tan sencillo como eso. Y como os digo siempre, nos vemos en la morgue o en Venecia. Chao, chao.